tal? Buenas tardes. Esa es la materia de cálculo vectorial y a continuación abordaremos el tema de stocks. Bien, creado este video por Alba Gómez Juan Carlos del grupo 2AV5. Muy bien, abordando este tema de teorema de Stokes, sabemos que es una proporción sobre la integración de formas diferenciales que generalizan varios teoremas. Por ejemplo, el teorema fundamental de cálculo vectorial, como también el teorema de Green y me parece que también el de divergencia. Bueno, como podemos notar en las imágenes, es un ejemplo de lo que conllevan estos componentes, lo que es la superficie, la curva o a lo mejor algún punto del vector, como se muestra en este plano. Y también sabemos que la superficie, tanto como la curva, llevan sus paramétricas. En la superficie sabemos que los componentes de R de una función vectorial dependen de U y de V. Esto es que R es la componente, más bien que las componentes en R sería U y V. O sea que la componente en X es una función de U y V, tanto también como de Y y de Z. Bien, llegando a este punto, nos tomamos un poco de tiempo para analizar la imagen, donde viene un poquito mejor explicado lo que es cada letra de la imagen, lo que corresponde. Por ejemplo, S, que sería igual a la superficie, en la cual esta debe estar con sus paramétricas, que sería pues una función vectorial, la cual es R, que depende de U y de V. Y esta función dada en X, Y y Z, como lo habíamos dicho anteriormente. C es igual a la curva. Esta debemos de saber que solo tiene un parámetro, que sería, por ejemplo, con respecto de X, Y y Z, que dependen de T. Y cualquier punto tomado desde la superficie lo podemos tomar como un vector normal, o que salga de la superficie, será como un vector normal. Bien, ¿y qué nos dice el teorema de Stokes? Este nos dice que podemos calcular el integral de línea sobre la curva C. Por ejemplo, en el campo vectorial F, producto punto de diferencial de R o R vector, nos dice que en vez de calcular la integral de línea, podemos calcular la integral de S sobre la superficie, que es S, y aplicamos el rotacional a nuestro campo F con el producto punto del diferencial de la superficie. Bien, y por ejemplo, en el campo F, que es un campo vectorial, tienen los componentes en P, Q y R. Estas son en funciones de X y Y. Por ejemplo, P va a estar en función de X y Y, como Q y como R. Y podemos decir que también de R vector es igual a R punto por D. Y sabemos que R punto es igual a la derivada de la componente de X con respecto a T. O sea, de Y con respecto a T y también de Z a respecto a T, junto con X respecto a T, obviamente. Y esa es toda la información de nuestra integral de línea. Ahora, lo que sabemos de integral de superficie es que el rotor es el producto cruz entre el vector y el campo F, donde para este pues ya existe una fórmula pues, de costumbre, que usualmente es usar la notación de determinantes en este tipo de superficie,
Claro que en una superficie donde estamos en un espacio que es esférico, no se podría usar. Para esto vemos ahorita un ejemplo de rectangulares en notación de determinantes. Bien, bien, aquí en la operación de producto cruz del vector y el campo tenemos la derivada primero parcial en y de x como en j de dy y en r de dz. Y alineados con ellos tenemos las derivadas del componente f que son p, q y r. Entonces tenemos que el rotacional y ahora necesitamos saber qué es el ds, qué hay en ds, o sea, de la superficie. ds es igual a la derivada parcial de r vector respecto a u, que no es la r de dr, sino la de la superficie, y esto es por producto cruz, con derivada parcial con respecto a v de la parametrización de la superficie, por nuestro diferencial de área, y este sería el ds, como se muestra aquí en la imagen. Bien, y esto nos ayudará a calcular las integrales. A veces pues es más fácil trabajar la integral de superficie que hacer la integral sobre la curva. Otras veces, si sabemos o identificamos el tipo de plano donde estamos trabajando, de campo, perdón, si es rotacional o que viene del rotacional de algún campo vectorial, es muy fácil calcularla a la integral de la superficie, y esto es mediante la integral de línea. Bueno, sabemos que el trabajo es una integral de línea. En este caso W va a ser igual a la integral cerrada de fuerza por la diferencial de la trayectoria, que es dr. Entonces esta integral de línea mediante el teorema de Stokes si pasa siempre y cuando que el recorrido o la circulación sea cerrada, o sea que el circuito sea cerrado. Así podemos convertirlo en una integral de superficie, donde el campo vectorial es el rotacional, el cual sería el vector por producto de cruz del campo. Como decíamos antes, a veces es conveniente transformar una integral de línea a una de superficie. A veces es más fácil resolver la integral de superficie que la de línea, y aquí aplicamos el teorema. Si el circuito o integral de línea es cerrado, seguramente será más fácil hacerlo con Stokes y sea una integral de superficie. Ok, aquí lo resolveremos mediante integral de superficie. Lo primero que haremos será calcular el rotacional, que es, como ya hemos dicho, el vector por producto cruz, del campo. Entonces, calculando este producto vectorial, haciéndolo por sarros, da en y igual a 0, en k da 1, porque la derivada de x respecto a x es 1, en j da 0, y multiplicando de la forma negativa da menos 1, por la derivada de menos y respecto a y es menos 1 en k, y los demás dan 0. Así el rotacional de f será 0, 0 más 2, como se muestra en la imagen. Ahora haremos la parte del vector normal por la diferencial de la superficie. Tenemos que tomar en cuenta que saber escoger los parámetros para la integral. En los parámetros u y v, pues se resuelve por producto punto de vector gradiente y f, que es campo, y por producto punto de la producto normal, que es r, u
por producto cruz de RV. Ok, lo primero es saber la situación en la que nos encontramos. Pues tenemos, como lo vemos en la imagen, un cilindro que está centrado en Y, por lo que en Y no tiene valor y X queda como X menos un medio al cuadrado más Y al cuadrado. Z se omite por el hecho de que es un cilindro y este va, pues va creciendo en Z. Y bueno, para finalizar es igual al radio, que es un medio. Bien, tenemos que la esfera de radio, la unidad es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1. La intersección que se dio, vemos en la imagen también, en la parte verde, que es la que encerró, es una línea cerrada. Notamos también que la superficie encerrada por la línea a quien pertenece, que en este caso es la esfera, lo que podremos hacer es parametrizar la esfera. Y por lo tanto nos preguntamos a dónde será más fácil calcular la superficie, pues en x y y, por lo que usaremos para hacer la integral respecto a los parámetros de x y y. Bueno, quedamos que en la superficie encerrada es la esfera, lo que sería la parte naranja. Así, parametrizando la esfera, queda que r de x y y, que son de los parámetros, es igual a x, y en este caso z, que para parametrizar la esfera debemos despejarla. Entonces quedaría raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y así ya tenemos la parametrización. Entonces el producto será normal de RU y RV con respecto a la diferencial de U y respecto a la diferencial de V. Una vez parametrizada la superficie, solo hay que derivar respecto a cada parámetro siendo x y y, porque se veía más clara sencillamente desde x y y, pues al verlo se formaba un círculo de radio 1/2. Entonces calculamos que Rx es igual a derivar a x respecto a x, y lo que es z, nos da 1,0, menos 2x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada más y cuadrada. Y pasa exactamente igual la parametrización respecto a y, pues queda ry es igual a 0,1, a z, que sería menos 2y sobre raíz cuadrada de 1 más y cuadrada más x cuadrada más y cuadrada, perdón. Y así hacemos el producto normal entre estas dos. O sea que este producto es un producto vectorial, que es igual, como vemos, en Rx y Ry. Bien, este producto da lo que pues está en la imagen, sencillamente, que ya lo tenemos de tener bien estudiado. Y simplificando queda lo que está a un lado. Voy a tratar de ponerle un asterisco o algo. Y para simplificar más aún queda el resultado de Rx y Ry. Y así en la integral junto al rotacional de B y de F es 0,0. Entonces comencemos con la integral, sustituyendo. Y bien, aquí tenemos la integral de la superficie, que es en 0,02. El vector producto, o el producto vectorial más bien, de Rx, Ry y los parámetros que dijimos que eran de x y y, pues lo realizaremos en producto escalar y quedará 0,02. Así, la integral de superficie de 2 de x de y es igual a 2 por la integral de la superficie, o sea, fuera de la integral, con respecto a x y y.
que sería de x y y, lo que nos queda un círculo de un medio, como sabíamos. Entonces, ¿cuál es el área de un círculo de radio un medio? Pues es 2 por pi por un medio al cuadrado, y esto es igual a pi medios, siendo este el resultado de este ejercicio.